Shalom a todos, un saludo cordial, bienvenidos a esta transmisión que estamos haciendo en vivo en el día de hoy. Como ya es costumbre, nos encontramos cada martes y jueves en vivo desde el canal de YouTube analizando temas de la Cábala, y hoy vamos a hablar específicamente acerca del tema de la brujería. Vamos a hablar de cómo saber si te han hecho brujería, y vamos a compartir también, si nos alcanza el tiempo, un rezo de la Ketoret, donde voy a estar haciendo el rezo en hebreo para todos ustedes. Así que hoy vamos a estar profundizando sobre estos temas. Decir además que las personas van a tener la oportunidad de, si usted tiene preguntas a medida que vayamos dialogando, pues usted puede anotarlas en el chat y luego voy a estar respondiendo algunas de sus preguntas. Tal vez de alguno de estos, alguna situación parecida puede usted estar atravesando en estos momentos en su vida y no sepa qué hacer. Puede ser que esté atravesando situaciones que requieran pues de ayuda, y en este caso la Kabbalah contiene muchas herramientas para dar solución a estos temas. Antes de comenzar, quiero agradecer a las personas que asistieron este domingo pasado a la conferencia que impartí en mi escuela online sobre el tema de los ovnis. La verdad que estoy muy contento porque fue un tema muy especial, revelando grandes secretos con las fuentes bíblicas, pero además con textos cabalísticos directamente desde el hebreo y traduciéndolos al español, mostrando las referencias que traen los textos de la Kabbalah acerca de la vida extraterrestre. Así que gracias a las personas que asistieron a la conferencia, y a los que no pudieron asistir, pues ya la conferencia está disponible también online, así que puede acceder a ellas. Lo otro que quisiera enfatizar es nuevamente, ya lo hice la vez pasada en la transmisión que hice la semana pasada sobre el terremoto en Venezuela, y quisiera aprovechar esta oportunidad nuevamente para enviar pues mi apoyo solidario a los hermanos venezolanos en estos momentos tan difíciles. Recordarles y pedir pues a todos los que están viéndonos que tengamos presente nuestros rezos y nuestras oraciones al pueblo de Venezuela en estos momentos tan difíciles. Dicho esto, vamos a pasar al tema que nos ocupa en el día de hoy, que es el tema de cómo identificar cuando a una persona le han hecho brujería, cómo saber cuáles son los síntomas que se pueden detectar, cómo detectar si a una persona le han hecho brujería. Yo voy a estar compartiendo con ustedes al menos 4 pasos que diría pueden darle alguna pista. Si usted está experimentando alguno de estos pasos, pues ponga atención, porque es probable que sea víctima de una brujería y tendría que buscar ayuda espiritual. Hay que decir también de que no porque alguien esté experimentando uno de estas situaciones significa automáticamente que tiene una brujería. No, tiene que ser una combinación de muchos factores al mismo tiempo para que alguien diga, aquí hay algo serio, hay que tomar medidas, ¿no?, de protección o de ver cómo se libra de esta situación. Lo primero que hay que decir en cuanto al tema de la brujería es que cuando se manifiesta una brujería, los síntomas se dan de manera repentina y sin explicación médica. Por ahí hay que empezar. Una brujería se manifiesta cuando los síntomas aparecen de manera repentina. Todo va bien y de repente, en pocos días, las cosas empiezan a cambiar y sin explicación médica alguna. Lo primero o la primera señal o indicación de que alguien puede ser víctima de una brujería son los cambios físicos y mentales. ¿Qué significa esto? Si una persona comienza a experimentar cansancio, se siente agotado, cansado, no sabe por qué, no ha hecho esfuerzo físico por lo cual tenga que sentirse así, un poco caído, no tiene fuerza ninguna, la persona quiere estar todo el tiempo acostado, durmiendo, no tienes deseo de nada, pierdes el deseo de realizar ninguna actividad, no quieres conversar con nadie. Mayormente las personas se quedan encerradas en sus casas. Si antes era una persona alegre, social, pues se mantiene encerrada en sus casas, no quiere ver a nadie, está todo el tiempo como con sueño, tiene mucho sueño y está agotado físicamente, no sabe por qué está agotado. Puede ser que comience a sentir en el cuerpo sensaciones de agotamiento, por ejemplo, un peso muy grande en los hombros, como que tiene un peso muy grande.
Eso físicamente también se empieza a manifestar desde ahí. Puede hacer que empiece a experimentar también insomnio. La persona no puede dormir. Antes dormía bien y de repente, una semana a otra, de repente la persona no puede dormir, se despierta a cualquier hora, se despierta especialmente a las 2, 3 de la mañana, 3:30 de la mañana, 3:33, 3:35. Ese insomnio que no es normal se empieza a manifestar por varios días. También otro síntoma es que se suma, son dolores de cabezas insoportables de manera repentina nuevamente. Una persona que no padece de nada de esto tiene como al mismo tiempo muchas de estas cosas. Recurrentes dolores de cabezas, pesadillas continuas. Este es uno de los factores más importantes, las pesadillas. Porque fíjense que lo que yo he descrito anteriormente puede quizás que el médico diga es un factor médico, pero ya, y por eso le digo, para determinar que hay algo como esto, se tienen que sumar muchas de las características que yo voy a empezar a describirles en este vídeo. Y cuando se están todas presentes, o por lo menos la gran mayoría, diríamos que hay que hacer una investigación ahí porque es probable que haya brujería. Algo clave aquí también es las pesadillas. Las personas empiezan a tener sueños feos. Las famosas pesadillas donde empieza a soñar con muertos, empieza a soñar con demonios, empieza a soñar con fantasmas. La persona puede empezar a soñar que lo persiguen, que los muertos los persiguen, que se le presenta un demonio, que se le presenta el diablo, que se le presentan cosas extrañas. Entonces, diríamos que las pesadillas es factor clave aquí también. Estamos viendo otra vez un cambio repentino que empieza a manifestarse en el estado de ánimo y en el estado de salud de la persona. La persona puede sentirse desanimada, con una depresión muy que empieza a aumentar hasta casi convertirse en crónica. Le digo, todo el tiempo agotado, cansada, quiere estar acostada, no quiere hacer nada. También algo muy importante aquí, si están en un matrimonio, puede ser que uno de los cónyuges pierda el deseo sexual, o sea, le impide tener relaciones sexuales con su esposa o con su esposo. Sencillamente, si están en un matrimonio, empiezan a ocurrir de repente peleas, discusiones de la nada. Y ojo, estamos hablando de cosas que no existiesen antes, perdón. Porque si esto siempre, si existió antes, pues no se puede achacar. Si en un matrimonio ya había peleas y es normal de que se maten unos a otros y se tiren los calderos por la cabeza, entonces ahí no hay brujería. Eso es que no hay compatibilidad y no hay amor. Pero si es una pareja que se lleva bien, que las cosas marchan bien, que tienen una familia, que tienen sus hijos, que llevan, que naturalmente, aun cuando pueda haber diferencias, saben solucionarlas, pero de repente, de la noche a la mañana, empiezan a aparecer cambios de humor en uno de los cónyuges o en los dos. De repente explotan discusiones por gusto, sin sentido, hasta por lo más mínimo. Discusiones que no tienen sentido por cosas que parecen tonterías, pero que se convierten hasta llegar al punto de la agresividad, al punto de que uno de los dos se quiere marchar del hogar. Todo eso hay que ponerle atención, porque otra vez, todas estas son indicaciones que se dan de manera repentina. Esa es la clave. Cuando algo es repentino, se está manifestando. Y cuando se manifiestan muchas de estas cosas al mismo tiempo. Puede pasar también que los hijos se pueden ver afectados. Los niños, por ejemplo, pueden también volverse agresivos. Incluso hay niños, depende de cuán fuerte es la brujería que le han hecho o si es una posesión, depende. Puede ser que haya niños que puedan hasta ser poseídos o uno de los cónyuges. Hay niños que sencillamente, le vuelvo a decir, eso depende de cuán fuerte es lo que le han hecho, pero hay casos que es tan fuerte, pero tan fuerte la brujería que le han hecho, que sencillamente uno de los niños cambia de carácter, en los ojos puede cambiarse, el rostro se puede ennegrecer en uno de los miembros de la familia, por ejemplo, si es el esposo, la esposa, los hijos, alguien, el rostro se le pone sombrío y aquí se le ponen como ojeras, todo un rostro oscuro, sombrío. Una familia que era alegre, de repente empieza a ver todo un cambio, de repente, y ahí está la clave de todo esto. De un día para otro las cosas empiezan a cambiar en todo lo que tiene que ver a nivel emocional, a nivel de familia, etcétera. Si es una persona espiritual
que tiene su creencia, su religión, sus prácticas, puede empezar a experimentar una falta de deseo de orar. Pierde el deseo de orar y de conectarse con Dios. No quiere leer más ni la Biblia, la Torá o el libro sagrado que la persona estudie. No quiere congregarse, no quiere, hace como un rechazo a las prácticas de su propia religión. Sencillamente se excusa con que está muy agotada, muy cansada esta persona. Y es precisamente, digamos, que es la brujería o la energía negativa que le está afectando para apartarla de la protección espiritual que pueda tener. Entonces, aquí estamos viendo una serie de factores que están manifestándose. Y hay que también decir que cuando hablamos de brujería, hay diferentes tipos de brujería, por supuesto. Y hay energías que no son brujería, pero también afectan a la persona y pueden afectarlas de esta manera. Por ejemplo, el Ain Ara, el mal de ojo, no necesariamente es porque, diríamos, tiene la fuerza de un conjuro o de un hechizo o de algún tipo de prácticas que puedan hacer. El mal de ojo es algo que es común, diríamos, porque se puede pegar fácilmente. Hay casos, por ejemplo, de alguien que hasta con una buena intención te celebra alguno de tus logros, pero eso está de alguna manera despertando celos y poniendo ojos sobre ti para hacerte de alguna manera vulnerable a, digamos que a otros ataques espirituales, diríamos. Por ejemplo, hay personas que vienen y te celebran tus niños, un recién nacido, un bebé, vienen y celebran al niño. No tienen que decirle o ofenderlo o pensar mal, que por ahí también se pega el mal de ojo y hacen daño. Yo conozco casos de personas, casos de vecinos que he escuchado, por ejemplo, que viene a ver a la vecina que tuvo un hijo y la vecina le tiene odio a esa que parió, que tuvo el bebé, y con los ojos se le ve el odio que le tiene al bebé y puede fulminar y matar a ese niño. Yo conozco muchos casos reales como lo que estoy diciendo. Hay gente que con la mirada te parece que te quieren asesinar, te quieren matar literalmente. Y eso un bebé no lo aguanta porque no tiene fuerza espiritual suficiente ese niño, ese bebé, ese recién nacido, para aguantar esa energía tan oscura que proviene de esa persona. Pero lo contrario también puede ocurrir, que viene una persona y te celebra demasiado a ese bebé y también te lo puede enfermar, le pasa el mal de ojo. O viene y te celebra demasiado tu éxito, tu casa, tu automóvil, tu esposa, lo que sea, te lo celebra demasiado y también te puede hacer vulnerable a el daño. Entonces, hay una serie de medidas que la persona tiene que tomar, tiene que protegerse, proteger a su familia. Por eso es que a los niños, por ejemplo, también cuando son pequeñitos se les pone un lacito rojo en la mano izquierda o en el pie izquierdo. Hay quien le pone una piedrecita de azabache o de alguna de esas piedras preciosas que tienen además propiedades de protección, como es el amatista, por ejemplo, etcétera. Hay quien le pone una manito de Hansa o la letra Hey, son maneras de proteger a los bebés. Hay quienes se van al extremo. Yo conozco en el caso de las familias sefardíes que son de Turquía, y antes también seguro que lo hacía en España, en la época medieval, ya no, pero en Turquía y en Grecia, los judíos sefardíes, por ejemplo, a los niños varones, no los llamaban por el nombre de él, le ponían un nombre de niña y los vestían de niña para confundir a los espíritus y que pensara que era una niña y que no era un niño, o viceversa. Entonces eso quizás es un poco extremista, diríamos, pero bueno, son las costumbres que tiene cada pueblo. Y estoy seguro que cada pueblo y cada lugar en el mundo tiene sus costumbres que pueden parecer extrañas, pero son normales para esas personas. Entonces, ojo con esto. El mal de ojo no necesariamente sería igual que una brujería, pero también afecta. También hay energías que sencillamente están en el ambiente, en la calle, en el trabajo. Hay energías también que las personas se pegan. O sea, no necesariamente es que tienen que hacer una brujería directamente, que se da el caso, y voy a explicar eso ahora, pero también la brujería acontece cuando alguien va por la calle y recoge una brujería que dejaron en ese lugar. Por ejemplo, hay lugares, específicamente en los cruces de 4 caminos o donde se intersectan 4 calles, ahí específicamente en esas esquinas hay lugares donde se dejan obras espirituales que se han hecho. Hay personas que para quitarse un mal se limpian con ciertas cosas, con hierbas, con huevo, con cosas, y hacen unas ofrendas, matan animales y ponen eso en esas esquinas. Y el que pase por ahí
La energía que está allí, la energía mala, el que pasó por ahí, se le puede pegar esa energía. Hay quien pasa y está bien protegido y no le pasa nada, pero hay quien pasa y se le pega esa energía. Yo he contado muchas veces que, por ejemplo, cuando usted mira que en su ciudad hay una calle, que hay muchos accidentes, casi todos los meses, por no decir que casi todas las semanas en la misma calle, en el mismo lugar, un choque de automóvil todo el tiempo. Eso le dice que eso no puede ser casualidad, que alguna energía hay ahí. Y ya yo he contado en varias ocasiones, en un lugar donde yo vivía, en Estados Unidos, en Florida, había una calle que todos los meses, por no decir que hasta en una semana podría haber 2 accidentes. Y todas las semanas, eso es todos los meses, una cosa increíble. En el mismo lugar, choques de automóviles. Siempre, todos los meses. ¿Qué dice eso? Que ahí ya hay una energía. Porque cuando hay un choque, eso crea una reacción en el mundo espiritual. Automáticamente ya ahí hay un conflicto, choque, caos, energía que está chocando. Pero cuando se empiezan a repetir un accidente detrás de otro toda la semana, te está diciendo que en ese lugar algo energético hay. Y habían accidentes de automóviles toda la semana. Yo realmente no sé qué es lo que había ahí, no sé si es que habían dejado alguna energía o algo. Lo único que yo pude ver es que al cruzar la calle, un poco oculto, había un templo hindú. No sé si es que el hindú que vivía ahí hacía rituales o hacía algo y tiraba algo a la calle y pasaba un accidente. Yo no puedo saberlo. Tampoco voy a culpar y decir que fue el hindú. Pero estoy diciendo, lo único que yo veía ahí, que en ese mismo lugar, por esa misma zona, justo recto, de donde pasaba el accidente, ahí al cruzar la calle, lo que había medio escondido, porque estaba hasta medio escondido, es un templo hindú. Y había unas letras ahí. Otra vez, yo no puedo decir eso porque de que sea esa persona, porque no voy a decir que hay algo malo en el hinduismo, no. Pero sí estoy diciendo, algo hay ahí. Y en todas las religiones también hay sus cosas, buenas y malas. Entonces, nada más sé que pasaban esos accidentes toda la semana. Entonces, ahí te dice que hay ahí una energía que queda. Y el que pase por ahí recoge esa energía y se lleva para su casa un muerto, una enfermedad, porque hay quien está enfermo con una enfermedad, se limpió, dejó eso ahí, el que pasó se llevó la enfermedad, o se llevó un muerto, o se llevó una situación que le va, o una brujería. Y eso sucede. Entonces, en esos casos, bueno, pues hay que buscar ayuda un poco más fuerte. Eso diríamos que por eso es que siempre uno tiene que estar protegido. Y aún así, estando protegido, no hay garantía de que usted sea inmune, porque no existe tal cosa de que hay una persona que sea inmune a todo. Eso es imposible porque sencillamente las magias o las energías que puedan haber pueden ser más fuertes que la protección que usted tenga. Eso no tiene que ver con que usted crea en Dios o no cree en Dios, porque no hay una magia, una brujería o lo que sea que se haga que no se haga con el permiso de Dios. Nadie hace una brujería si no le pide primero permiso a Dios. Si ve que tiene la vía verde, lo hace. Pero si le va a hacer un trabajo a otra persona y esa persona preguntan a los espíritus le dicen, no, no lo toque. Olvídese que usted le puede hacer la brujería que usted quiera, no le pasa nada. Pero si del mundo espiritual, de Dios, hay luz verde en ese camino, pues llegan las cosas. Eso es para que usted vea que esto no tiene que ver con Dios. En todas las cosas Dios es neutral. Y como dice el refrán, el sol sale para todo el mundo, buenos y malos. Dios no hace discriminación de nadie. Esa es la realidad. Y hay simplemente quien usa la energía para lo bueno y quien usa la energía para lo malo. Así de simple. Entonces, esto es para abrir los ojos a las personas, que hay quien piensa que porque, bueno, yo soy una buena persona, yo no le hago daño a nadie, voy a pensar positivo, no me va a pasar nada. No, señor, no necesariamente. Eso de pensar positivo, eso no funciona. Cuando estamos hablando de una brujería, de un caso real, eso, les decía, son cosas serias. Y por eso es que realmente hay que estar protegido. Y vuelvo a decir, y que uno tenga una protección no hay garantía de que en algún momento pueda estar afectado. Sí que es verdad que puedes estar bien protegido y que puedes pasar, digamos, que esta vida, el corto tiempo que vivamos en esta existencia, 60, 70, 80, 90 años, 100 años, lo que viva cada cual, diríamos que cuando uno está protegido espiritualmente, hace sus rezos, tiene sus protecciones, pues pasa lo mejor que pueda esta existencia. Pero no crea usted que en esta existencia todo el mundo, todos no tenemos que pasar por dificultades, por pruebas, por situaciones. Todos.
pero es mejor tener las protecciones, es mejor estar con saber cómo protegerse, es mejor tener las protecciones de la casa, es mejor saber qué rezos hay que hacer. Porque el que va por la vida de ingenuo, pensando que todo el mundo es bueno y que él es bueno y que nada le va a pasar bueno, pues ahí después vienen los problemas y vienen las consecuencias. El mundo en que vivimos es un mundo complicado. En este mundo hay mucha dificultad. La vida está, o sea, no hay garantía de la vida en ningún instante. Usted puede estar hoy bien y mañana se enfermó y se murió. Así es la realidad de la vida. Eso no tiene que ver ni con Dios, ni con el diablo, ni con nadie. Esa es la fragilidad de la vida y de este cuerpo que tenemos, que es frágil. Se da un golpe y le duele. Se corta con un cuchillo. O sea, esta es la fragilidad del ser humano y siempre ha sido así. Entonces, en esta vida, el mundo no se puede vivir ingenuo. La persona no puede vivir ingenua. Hay una obra que de hecho no la he leído, pero me la recomendaron y que la voy a leer cuando tenga la oportunidad, que se llama El Idiota, de Fyodor Dostoyevsky, uno de los grandes escritores, que les gusta la literatura, me han recomendado ese libro y creo que lo voy a leer, porque trata de una persona que era así, un príncipe, que él supuestamente era lo más bueno, el nivel de la pureza y de la persona más buena del mundo, hasta que, bueno, pasó por una serie de decepciones y se dio cuenta que uno no puede ser, el libro se llama El Idiota, ¿no? Uno no puede, tiene que protegerse, porque la realidad de la vida, señores, salga afuera, vea las noticias, mire, uno no puede pensar que todo el mundo es bueno. Hay gente que mala, de que desde que eso es increíble, hay gente que se complace en hacer el mal, es terrible. Hay seres humanos así, no se puede pensar que todo el mundo es bueno. Hay gente que hace lo malo y uno tiene que estar protegido de todo esto, porque ni en familiares hay garantía, porque hay familiares que son los primeros que pueden estar envidiándote. Hay familiares que son los primeros que te ponen la zancadilla para que caigas. Hay familiares que son los primeros que te están envidiando tu éxito, tu pareja, tu casa. Quieren y te desean lo malo. Eso es una cosa increíble, pero cierta. He tenido muchos casos que vienen a verme de personas del mundo entero que me cuentan su situación, donde sus propios padres, el padre, la madre los maldice, o gente que maldice a los hijos. Es terrible, pero es la realidad del mundo. Entonces no podemos vivir con otra vez pensando que todo el mundo es bueno y que yo soy bueno y Dios me protege. Hay que tomar medidas, hay que estar protegido. Cuando vemos el texto bíblico siempre vemos que yo no veo que ningún personaje bíblico fuese alguien fácil. Usted veía que Abraham era bueno, pero cuando tuvo que coger la espada y juntar un ejército para rescatar a Lot, lo hizo. Y en muchos casos igual, todos los patriarcas eran hombres de acción, fuertes. No andaban con que si tenían un problema, no. Si tenían que resolver las cosas, se resolvían como tenían que resolverse. A ver, el segundo aspecto que hay que hablar de, que son, digamos que indicaciones para identificar cuando alguien tiene brujería, es una mala racha inexplicable. ¿Qué significa una mala racha inexplicable? Por ejemplo, pérdida repentina del empleo. La gente se queda sin trabajo de momento, o consigue un trabajo y nada más le dura 3 o 4 meses y de ahí lo botan, o cierra la empresa, y está así. Puede pasarse en un año, trabaja una vez y lo botan y no encuentra trabajo. Rupturas amorosas inesperadas. Las cosas también en el matrimonio y de repente la mujer le pelea, el marido se embollega borracho de momento, un hombre que no tenía esas características, que empiezan a discutir por cualquier cosa y se rompe el matrimonio, se rompe la relación. Con todo y que estaban ya hablando de boda y de felices para siempre, pues ya se acabó el matrimonio ahí mismo. Fuera. Se acabó todo. Rupturas amorosas inesperadas, porque todo iba bien y de repente todo se cayó. Entonces, distanciamiento de amigos también es otro factor. De momento los amigos se le empiezan a ir, la gente no quiere acercarse a usted, la gente se aparta de usted como que usted tuviera la peste, la enfermedad. Nadie quiere estar cerca de usted. Cuando usted podía haber tenido amigos, familiares, amistades cercanas, y de repente todo, pierde el trabajo, la mujer se le fue, el esposo se le fue, lo traicionó, es una ruptura, una pelea, los amigos se le fueron, todo el mundo se peleó con usted, la gente le huye, nadie quiere acercarse a usted, pues como si tuviese la plaga.
problemas económicos continuos, obviamente. Si se perdió el trabajo, pues no hay dinero, no hay economía, no hay para pagar la casa, la renta, el automóvil, mantener a los hijos, la esposa. El nivel de vida es muy caro en toda parte del mundo. Y llega un dinero a la casa y no alcanza. Como mismo entró el dinero, como mismo salió. Y entre más trabaja, menos ve el resultado, menos dinero ve. Se endeuda y cada vez una deuda detrás de la otra y de ahí no sale de ahí, parece que se está ahogando con una deuda detrás de la otra, no sabe cómo salir de ahí y parece que ya no sabe cómo llegar ni a fin de mes. Entonces, ojo, vuelvo a repetir, todos estos son factores que se presenten de manera repentina, que las cosas iban bien y de repente se están manifestando esta serie de cosas en su conjunto. Y vuelvo a recalcar esto, porque hay personas que dicen, no, yo tengo un problema económico, es que me hicieron brujería. No, no automáticamente, todo el mundo tiene problemas económicos. Hasta los millonarios tienen sus problemas económicos, que también van a la quiebra y pueden quedarse sin nada. O se caen las empresas. Esos son ciclos normales. En la vida hay momentos en que uno puede estar próspero, hay meses que el negocio no produce nada. Y hay negocios que quiebran y cierran. Eso es normal, eso no es brujería. Estamos hablando que hay una combinación de todas estas cosas al mismo tiempo. Eso hay que tenerlo presente. Igual que también los matrimonios se rompen, la gente se deja de querer, se buscan otras parejas. Entonces, no porque le dejaron o porque significa que hay una brujería, no. Porque eso también existe. La gente ya evoluciona, cambia, no quiere estar más con esa pareja y se busca otra. Entonces, todo eso hay que tenerlo presente. No puede ser que haya un factor. Es que todos estos factores se manifiestan de manera repentina, uno detrás de otro. Es como, por ejemplo, la historia de Job. Este es el mejor ejemplo. Usted ha leído el caso de Job en la Biblia. El Job, la historia está diciendo que las calamidades que le vinieron a Job eran repentinas. Era un hombre muy rico, tenía siervos, tenía ganado, tenía casa, tenía sus hijos, su esposa, vestía bien, dinero, abundancia. Pero cuando le vino el problema, el texto bíblico está diciendo que le vino un problema detrás del otro repentinamente. En el mismo día que le dijeron que le hablan de cómo perdió el ganado, cómo perdió los siervos, cómo le mataron a todos los hijos, cómo se quedó sin nada. Uno, o sea, el relato dice, y no había acabado de hablar y llegó el otro de su siervo y le dijo, me pasó esto. Y no había acabado de hablar y pasó lo otro. Entonces, estamos viendo en esa historia que fue todo repentino, una detrás de la otra. Y así es como se manifiesta una brujería. Van llegando las cosas una detrás de la otra. No, y que no era normal. Porque vuelvo a decir, una persona que toda la vida ha tenido un problema, no sé, que no sabe cómo tener sus parejas, digamos, o que no le ha ido bien con el tema económico, no puede decir automáticamente que eso es una brujería. No, porque no podemos caer en la ignorancia. Estamos hablando de una persona que es exitosa, que tiene su familia, que tiene su trabajo, que gana muy bien o que tiene su empresa y de momento las cosas empiezan a ir todo para atrás y todo se le cae. Eso hay que revisarlo porque ahí sí puede haber una indicación. Porque, o sea, es algo contrario a lo que ya existía. Y eso hay que tenerlo presente porque no se puede caer en la ignorancia o en pensar que todo es brujería y que todo es... No. Es una realidad también. Hay que ver en cuenta también los países donde las personas viven, si son países prósperos, si hay economía, si no hay economía, pues no se pudo levantar porque es que el país no es próspero, la ciudad no es próspera, porque tampoco todos los trabajos pagan lo que tienen, digamos, salarios buenos. Hay trabajos que pagan lo mínimo y usted se puede pasar 20 años trabajando ahí y es un salario que lo que le pagan es lo mínimo, nunca va a prosperar. ¿Por qué? Porque el trabajo que usted tiene es un trabajo que lo que le pagan es lo mínimo. Entonces ahí usted imagínese, no le va a alcanzar para nada. El nivel de vida cada vez es más caro, todo es carísimo. El dinero llega, deudas. Entonces todo eso hay que tenerlo presente. No se puede decir que eso es brujería o problema, no. Hay que tener los pies en la tierra, hay que tener claridad. Estamos hablando de que una persona de antes tenía su trabajo, todo iba bien y de repente, de un día para otro, pues viene una situación como esta y le llega otra y otra y llegan una serie de factores al mismo tiempo. No es una sola cosa, son una combinación de muchos factores que le viran la vida al revés y se le cae el matrimonio y hay peleas y se van los hijos y no hay dinero y ocurren accidentes también. Se parte un pie, se parte un brazo, se reponchó el automóvil. O sea, es una serie de cosas como la historia de Job
que le cayó todo uno detrás del otro, hasta una enfermedad de los pies a la cabeza. Ahí es cuando estamos viendo que hay un caso, que hay una entidad oscura. En este caso era el diablo que estaba haciéndole esto a Job, con el permiso de Dios, porque siempre, si Dios no da la luz verde, oye, no se mueve nada. No hay brujo, ni hay nadie que pueda hacerle nada a nadie, si Dios no da la luz verde. Y esa es la historia más verídica. El Satán no pudo hacer nada si Dios no le dijo, tiene permiso. Lo primero que hace alguien que va a hacer una obra mala, primero pregunta quién es la persona y si se le puede hacer lo malo o no. Si el mundo de los propios espíritus le dicen no, olvídese que no le puede hacer nada. Entonces, el primero que tiene que dar la luz verde es Dios. Eso es otro tema, investigar por qué, qué pasó, quién es esa persona, qué hizo que dejó la puerta abierta, que es vulnerable. Eso es otro tema para que quizás lo podamos hablar luego. No es que Dios está causando nada, pero que hay series de cosas que las personas son automáticamente vulnerables. Entonces, todos estos son factores que hemos de tener en cuenta. Otro punto importante para saber si alguien tiene brujería o un maleficio es cuando empiezan a acontecer cosas extrañas en su casa. Por ejemplo, presencia inusual de plagas en tu hogar, en tu casa. Cuando se empiezan a manifestar, por ejemplo, una plaga de repente de, no lo sé, cucarachas, pulgas, ratones, todo tipo de cosas extrañas. Yo creo que en algún momento yo conté un caso que me pasó a mí. Yo todo lo que hablo es por la experiencia y por lo que he visto de otras personas y lo que me ha pasado a mí también. Porque no crea que, como dice ahorita, no hay nadie que no tenga también su historia. Y tengo mis historias también. No sé si yo creo que ya yo conté aquí, como en 2 ocasiones, un caso en un lugar donde yo vivía hace muchos años, que me había mudado a ese apartamento. Parece que el que vivía en ese apartamento, algo habían hecho ahí. Yo la verdad es que no sé si es que había algo ahí o era una vecina también. Una vecina que tenía, que esa mujer, realmente yo no tenía ningún tipo de comunicación con ella, pero es una de esas personas que aunque usted no le haga nada a nadie, todo el tiempo están, como dicen, molesta. Son esa gente que usted les ve el rostro y parece un perro Rottweiler de eso que está todo el tiempo bravo, enfuscado. Bueno, así mismo. Entonces yo no sé si sería que había algo en ese apartamento antes de yo mudarme que estaba causándome problemas luego, o a lo mejor fue la vecina que hizo algo para que me fuera, porque al final me tuve que mudar de ahí. Y eso es una cosa también importante. Hay veces que usted se muda a un lugar y ese lugar está infestado de malos espíritus, demonios, cosas como esas. Y hay veces que usted puede hacer lo que usted quiera. Usted puede rezar, ponga la mezuzá, coja amuletos, protéjase, haga lo que usted quiera. No va a funcionar. Porque usted se está metiendo en un lugar que le pertenece a esos demonios, esos espíritus, lo que hubiese. Y eso también le enseña a uno algo muy importante que los cabalistas lo enfatizan. Uno tiene que saber sus límites. Porque el mundo espiritual y el mundo oscuro hay que tenerle su respeto. La gente que va por ahí desafiando que ellos sí, que Dios está conmigo, y se metan a esos lugares a desafiar a los espíritus, pueden pasar un susto. Porque eso es lo que está, eso en el mundo espiritual, voy a decir, esos mismos espíritus también obedecen a Dios, déjenme decirle. Y tienen su rango y su jerarquía. Y un ser humano insignificante no puede ir por esos lugares desafiando, así como hacía los espíritus y van a ir a esos lugares, ¿no? Hay veces que uno cuando está en un lugar hizo lo que tenía que hacer para proteger. Si no funcionó, mira, hay veces que uno tiene que irse de esa casa. Yo me tuve que ir de ese apartamento donde yo estaba porque se me manifestó precisamente una infestación, precisamente como lo que estaba leyendo acá, ¿no? Una presencia inusual de plagas y se me manifestó precisamente de manera imprevista, de manera, ¿cómo decir?, súbita. Y fue una detrás de la otra. Yo recuerdo yo creo que eso fue como las 10 plagas de Egipto lo que me pasó a mí. Porque fue una cosa detrás de la otra. Eso no tiene explicación. Una detrás de la otra. Yo recuerdo que fue primero, la verdad es que no tiene sentido porque no puede ser que en Estados Unidos, o sea, el control de plagas, de epidemias, y no tiene sentido que se manifieste lo que me sucedió a mí. Donde fue una cosa creo que primero fue una plaga de moscas. Empezaron a llegar moscas y era la pared, había una ventana que daba hacia afuera
y la ventana, aquello parecía una colmena de abejas, pero eran moscas. Y es una cosa que no se puede entender. Eso hay que verlo para uno darse cuenta. Eran moscas, todo oscuro, negro por de fuera, ¿no? De la ventana. Eso no estaba ahí, de momento llegó. Y por muchas cosas que usted hacía, no había manera. Y eso duró como una semana. A la semana se desapareció solo. A la próxima semana llegó otro problema, una infestación de ratones. Era terrible. Golpeaban las paredes, acababan y fue terrible también una plaga de ratones. Duró una semana. A la próxima semana se desapareció. No hubo más nada. Llegó otro problema. Yo creo que lo último que llegó fue una infestación de pulgas. Yo creo que era, yo no sé qué lo que era aquello. Pero fue terrible. Que eso me está diciendo a mí que no es normal. Eso no era normal. Y de hecho, yo también conté en una ocasión que de hecho yo pude ver qué es lo que había. Porque en una noche, pues pude ver, parece que era un demonio. Literalmente puede ser que haya sido un demonio porque vi una sombra oscura. Yo estaba acostado y sencillamente vi una sombra oscura que entró a mi habitación, llegó hasta donde estaba yo, vino hasta donde estaba cerca de mi cama. Luego de eso se dio la vuelta, fue a salir por la puerta y cuando se fue a ir, yo estaba, parece que entre dormido y despierto. O sea que mi cuerpo estaba, pero mi alma estaba fuera del cuerpo. Como mi alma está fuera del cuerpo, yo puedo ver el mundo espiritual. Y cuando ese ser era alto, todo de negro, iba saliendo, yo lo miré y él se dio cuenta de que yo lo vi. Y cuando él se dio cuenta, se quedó inmóvil, se frizó en la puerta. Él iba saliendo y cuando él vio que yo lo vi, que me di cuenta, se paró. Y de repente me miró así. Y los ojos eran rojos. Y cuando él vio, cuando veo así, me saltó encima y me enganchó las dos manos aquí. Me enganchó dos manos largas y eran frías. Porque yo pude sentir en mi cuerpo las manos frías y estaba tratando de entrar dentro de mí. Yo empecé a forcejear con ese ser y yo, claro, forcejeaba con aquello que era como una capa negra, todo oscuro y aquello estaba como tratando de entrar dentro de mí. Yo trataba de empujar aquello. Y no podía, llegó el punto que ya estaba sin fuerza, no podía, hasta que ahí, casi sin fuerza, porque yo trataba de despertar y no podía tampoco despertar. Mi alma estaba entre fuera del cuerpo y dentro del cuerpo, o sea, tenía como una parte fuera y no podía tener control de mi cuerpo y esas manos frías me estaban tratando de entrar. Y en ese instante, ya cuando me vi sin fuerza, cuando ya no podía más y pensé que ya no podía con aquel ser, pues lo que clamé fue a Dios. Y es cuando llamé a Shem, me llamé en el nombre de Dios. Y en el momento en que llamé el nombre de Dios, esa cosa que estaba arriba de mí me soltó y saltó y se fue al piso y se fue, que era una velocidad increíble. En el momento de que clamé el nombre de Dios, salió huyendo que era una flecha. Solamente para que vean el poder que tiene el nombre de Dios. Yud Hei Vav Hei. Con el pronunciar el nombre de Dios, aquello me soltó, iba huyendo como un perro que le echan candela por el rabo. Con pronunciar solamente el nombre de Dios. Y en ese instante volví a recuperar el control de mi cuerpo, mi alma entró al cuerpo y me pude incorporar. Quiere decir que todas esas plagas que se manifestaron de manera extrañísima, al final yo pude ver que había un demonio ahí. Al final me tuve que mudar del lugar para que ustedes vean. Y los cabalistas dejan esto bien claro. Cuando uno tiene un problema, usted puede luchar, usted puede protegerse, pero hay veces que hay que irse del lugar. Hay que irse del lugar porque no es bien, no está bien el lugar. Quizás yo no supe bien dónde yo me estaba mudando, quizás no era un lugar bueno. Y estaban todas esas energías y al poco tiempo pues se empezaron a manifestar y tuve que irme. Yo recuerdo una vez también en Israel, iba con mis amigos, estaba en Safed, en la ciudad de los Mekubalim. Y era ya tarde en la noche, era pasada la medianoche. Yo iba con un grupo, había fiestas en Israel, no recuerdo la qué fiesta era, si era la Lag BaOmer o qué fiesta la que había. Yo estaba en Safed, en Galilea. Y iba con un grupo de mis amigos de la Yeshiva, que es el lugar de estudios rabínicos. Y íbamos caminando por las calles de Safed, por calles que yo no había caminado antes por esa zona. Y íbamos a un lugar que había una cueva. Y en esa cueva, que estaba como una montaña, la costumbre es que los judíos de allí, de Safed, y también los chicos que venimos de la Yeshiva y de otros lugares, se juntan y bajan a esa cueva y es un lugar maravilloso, es algo hermosísimo
porque es una especie de búnker. Hay que bajar medio que agachado y cuando llegas al centro se expande una cueva hermosa y en el centro allí prenden velas, y empezamos a cantar canciones en hebreo, a Hashem, al creador, de alabanza, y hay un eco. Es un lugar muy hermoso en Israel, en Safed. Yo recuerdo que iba con un grupo de amigos y por cortar camino se nos ocurrió, íbamos por un lado y había unas escalinatas, unas escaleras, como que saben que en Israel hay todo es montaña. En Harnof es montaña, en Safed es montaña, ya lo dice, Safed, vista. Entonces subimos las escaleras, dijimos, vamos a coger por aquí porque vamos a atravesar. Cuando subimos las escaleras por ese lugar, llegamos a un lugar que no había salida. Había como una serie de arbustos y ahí que se cerraba la calle cuando subías hasta allá arriba y era, después que subimos como 100 escaleras, 100 escalones, llegamos a un lugar que estaba todo cerrado, era un grupo de arbustos. Y dijimos, aquí no hay salida, ¿ahora qué hacemos? No podemos, vamos a virar para atrás. Y dijimos, vamos a atravesar por aquí mismo. Y estaba todo oscurísimo, no había luz, ahí no había nada. Y cuando empezamos a atravesar los arbustos, nos dimos cuenta que había un pequeño camino, una especie de trillo. Y empezamos a caminar por todo aquello, todo oscuro, oscuro total. Y cuando avanzamos unos pasos en medio de todos aquellos arbustos, nos dimos cuenta que frente a nosotros apareció una mansión abandonada, una casa abandonada. Y de película, tenebroso aquello. En el medio, en Safed, en medio de nada, en una montaña, en un bosque, no sé qué era aquello, una casa abandonada. Parecía una casa fantasmal. Y recuerdo que los chicos se asustaron. Y decían, vamos a regresar, vamos a regresar. Y yo decía, no, no, ya que estamos aquí hay que seguir. Había un camino por el costado que bordeaba la mansión y salía, se veía un poco a la distancia, se veía que estaba el camino a donde teníamos que ir para los que nos estaban esperando. Y dijimos, vamos a seguir por aquí. Y al final había unos que querían entrar y yo dije, no, no, vamos, sigamos. Y yo recuerdo que mientras íbamos caminando, bordeando la mansión, a mí se me ocurrió mirar hacia arriba y en una de las ventanas yo pude ver que estaba parado, no sé si era un demonio o era un espíritu, un muerto, pero había en la ventana un muerto porque yo sentí que algo me estaba mirando. Y cuando yo miro, volteo a ver a la casa, arriba, en una de las ventanas, estaba, no sé si era, digo, un muerto o un demonio, pero se sentía ahí que había una presencia. Entonces, ¿por qué cuento esta historia? Señores, porque hay lugares, dicen los sabios, que están habitables por esos seres. Y usted no se puede meter en esos lugares a desafiar esas espiritualidades y que usted, en el nombre de Dios, no. Se mete en un lugar, es meterse en el territorio de esos seres y pueden pasar cosas. Entonces uno no puede desafiar esto. Y volviendo al punto, si se manifiestan, como decía, uno de los síntomas que hay brujería es que se manifiestan acontecimientos extraños, presencia inusual de plagas en el hogar, ese tipo de cosas extrañas. Si usted hace todo lo que usted podía, usted se protegió, hizo lo que podía, mire, si al final hay que irse del lugar, váyase de ahí. Porque hay veces que no. Eso hay que entenderlo. No somos todopoderosos. Y aquí esas energías también tienen su jerarquía y su respeto que se le ha dado también por la divinidad, por Dios mismo. Entonces, uno tiene también que saber elegir sus batallas y cuándo es momento de retirarse. Porque no se puede uno desafiar las cosas cuando le puede ser más peligroso eso. Otro aspecto importante también para saber que le han hecho brujería es cuando las plantitas de las casas se empiezan a marchitar. Todas las flores, digamos que tiene un jardín, si tiene plantitas dentro de la casa, de momento todas, una detrás de la otra, se empiezan a enfermar y a marchitar. Están todas como una energía extraña marchitándose. Los alimentos se le empiezan a podrir, la comida de momento coge gusanos. Pueden aparecer gusanos también en la entrada de la puerta de la casa de manera inesperada. Yo recuerdo un caso, una persona que vino a verme por un tema de esto precisamente, y ella me contaba que aparecían gusanos blancos extraños en la puerta de la casa cuando no había nada ahí. Las plantas marchitas, todas las plantas muertas. La energía en la casa o en el negocio, porque también se da en los negocios, se pone densa. Usted va hay lugares que usted va y usted siente la energía densa. Parece que le falta el aire. Hay lugares donde uno va y siente como si el ambiente fuera cargado, pesado. Ahí que no entra la luz, no hay respiración. Está muy cargado el lugar. Eso es indicación de que hay una presencia mala, energías malas.
descomposición de los alimentos también, todo se le echa a perder de repente, todo coge gusano, todo coge peste, todo coge mal olor. ¿Por qué? Porque la energía es mala, la energía en la casa o en ese negocio es densa, es mala y todo se enferma. Se le enferman las plantitas, se le echan a perder la comida, se le enferman las mascotas. Si tiene perrito, el perrito se pone triste, un gato se le pone triste. Aunque los gatos son más fuertes, muy difícil que los gatos resisten más que los perros. Pero también hay gatos que se le meten espíritus también y andan con unas bolas así y se le mueve y son también espíritus. Esas son cosas que el que me está viendo puede parecer que eso es ciencia ficción. Y no, eso hay que verlo. Cuando usted ha visto esto, usted va a creer de verdad si esto existe o no existe. Pero normalmente también cuando el ambiente está cargado, cuando hay una brujería, los animales se le enferman. Se le enfermó otra vez, todo es de repente, recuerde esto, no estamos hablando que se enfermó un animal, no, los animales también se enferman y mueren. Estamos hablando cuando todo empieza una cosa detrás de la otra. No sale de una para entrar en otra y es una detrás de otra. Eso le está diciendo que ahí hay una brujería, hay una mala energía. Los animales, el perrito se le enfermó y se le murió. Compró otro perrito y vuelve y se le enferma y se le muere. No le dudan nada. Si tenía un pajarito o algo, también se le murió. Los pececitos, si tenía, no sé, se le mueren. Los niños se enferman. Porque los niños también, como son pequeños, no tienen mucha defensa, absorben todas esas cosas. Se enferman. Los niños también pueden ver los espíritus, igual que los animales también los ven, los perros, los gatos. Pero los niños también, los niños, un recién nacido, usted lo oye llorando todas las noches a la misma hora. O lo ve que está riéndose y apuntando con el dedo a un lugar de la habitación que no hay nadie. Y el niño riéndose y apuntando el dedo. O llorando y apuntando el dedo. Cuando usted mira no ve nada en el lugar. Pero el niño sí lo está viendo. Que hay un espíritu, puede ser un muerto, puede ser lo que sea. Pero algo hay ahí. Y el bebé o el niño lo está viendo. Y está apuntando. Entonces eso también hay que tenerlo presente. Y aquí hay que descartar el hecho de que se presentan también familiares de las personas muertos. Y eso es diferente a brujería. Eso no es lo mismo. Porque normalmente todos tenemos espíritus que nos acompañan. Uno nace con espíritus y siempre tiene espíritus con uno. Espíritus protectores y pueden venir familiares muertos de uno a acompañarlo. Y los niños pueden verlo, los animales pueden verlo. Eso no es brujería. No porque el perro ladró, porque el niño apuntó, ya es una brujería. No, vuelvo a decir, hay que ver todo esto en su conjunto. Y eso es importante saber diferenciar. Hay que saber diferenciar los tipos de presencias que hay. Si es un ángel, o si es un espíritu familiar, o si es una brujería, o es algo más. Todo eso hay que saberlo diferenciar. Y por eso es que cuando una persona tiene un problema, lo más apropiado, si no tiene los conocimientos, es que vaya a preguntar a la persona que sabe, que vaya a asesorarse, a buscar ayuda con una persona que sabe, que con escuchar las cosas, inmediatamente le puede decir si es verdad que hay una brujería o no. Entonces, si usted no sabe, lo mejor es que primero se asesore, porque no puede tampoco la persona atormentarse o desesperarse. No. Cuando están todos estos factores, hay que buscar ayuda. Hay que chequear, hay que verificar si es verdad que yo les voy a dar algunas técnicas también para que ustedes puedan chequear también ustedes mismos en sus casas y saber si, con unas cosas que les voy a decir, que ustedes puedan saber si hay alguna energía mala, si hay mal de ojo, si hay brujería, lo que haya. Les voy a dar algunas cosas para que las hagan. Pero bueno, hay que buscar ayuda, hay que buscar consejos, hay que buscar con una persona experta que le puede confirmar si hay algo y cómo le puede ayudar. Y si le puede ayudar, porque les digo, hay veces que hay casos que no. A mí hay casos que han venido a verme y en la mayoría de los casos toda la gente que viene siempre he podido ayudarle, pero ha habido 1 o 2 casos que yo no he podido. Y le tengo que decir, señor, no, señora, no puedo. Y eso es una realidad. Yo he contado muchas veces eso. O sea, uno también tiene que saber medirse las cosas cuando hay algo que se puede hacer y cuando no se puede hacer nada. Es como el médico. Si llega una enfermedad a tiempo, te pueden ayudar, pero llegas tarde con una enfermedad ya avanzada, por mucho que sea médico, no puede hacer nada por ti. Es lo mismo en el mundo espiritual. Siempre cuento la historia de Rabbi Israel Abu Hatzel, el Baba Sali y de otros Mekubalim. Gente que venía a verlo. El Baba Sali, con tantos milagros que hacía, había casos que no, decía, no, lo siento, no puedo ayudarte. Porque si él lo ayudaba,
El que perdía la vida era el Baba Sali. Eso es así, una vida por la otra. Entonces, eso también es serio el asunto. Algo más que otros factores que a tener en cuenta para saber si te han hecho brujerías es que empiezan a aparecer también en la casa o en los alrededores de la casa, al frente, en el patio, alrededor de la casa o dentro de la casa, objetos sospechosos. ¿Qué significa esto? Que empiezan a aparecer dentro de la casa, les decía, o en el patio, o en el trabajo, o en la oficina, o en el automóvil, cosas raras, objetos extraños, como por ejemplo polvos, tierra, cruces, amarres extraños, hierbas, flores, cosas extrañas como esas. Enterramientos que la gente que están en el patio de la casa van a sembrar una plantita y cuando escarban cuando miran, se encuentran algo ahí. Por ejemplo, un frasco que dentro tiene, no sé, cosas, le ponen cosas adentro, orines, telas, nombres, animales, bichos raros, cosas extrañas. Entonces hay que chequear también objetos extraños que aparezcan en su casa. No se los guarde, no se los quede porque usted no sabe de dónde salió eso. Cosas extrañas. Uno tampoco puede coger cosas que cualquiera te venga a regalar. ¿Por qué? Porque en un objeto le pueden poner una brujería a la persona. En un objeto le regalan una muñeca, le regalan un reloj, le regalan una camisa, una corbata, no lo sé, un objeto. Hay que tener cuidado con esas cosas porque eso se prepara también espiritualmente y cuando se lo regalen, usted lo aceptó, lo entró a su casa, ahí empezó el problema ya. Cuando coge eso y lo saca de su casa, le pega candela, fuego, se acabó el problema. Entonces hay que tener cuidado con los objetos. Y más si uno sabe que le está regalando el objeto, es una gente que no lo quiere y que lo odia. Eso hay que tenerlo también ojo con eso, porque si usted ve de momento que usted tiene un vecino o un pariente, porque puede ser también familia, que no lo quiere, que siempre está peleado con usted, que lo envidia, que lo odia, que no quiere saber de usted. Y de repente, de la noche a la mañana, cuando nunca había, hace tiempo que no escuchaba a esa persona, aparece esa persona y le dice, no, mira, quiero hacer las paces, te traigo un regalo. Y usted dice, ay, qué bueno, mira, él viene a hacer las paces. Viene después de tanto tiempo que no sabía de él y que siempre me odió toda la vida y de repente ahora me trae un regalo. Y usted lo coge. Lo que puede ser que esté cogiendo ahí sea algo que está preparado. Entonces, ojo, por eso le digo, todo es cuando las cosas son súbitas. Señores, nadie súbitamente, después que te hace la vida imposible, te odia y el día anterior y se pasó meses y años deseándote lo peor del mundo, de repente llega como un ángel vindicado a hacerle un regalo. Nadie cambia de un día para otro. Por eso le decía, hay que saber, hay que tener los pies en la tierra. Ay, qué maravilla, cambió milagrosamente. Dios lo tocó. Sí, cree usted que Dios le tocó. Es probable que le está haciendo un mal. Hay que verificar eso. Nadie cambia de la noche a la mañana, de un día para otro. Entonces, en los objetos también va una brujería que le pueden hacer. Entonces hay que tener mucho cuidado. La ropa. Uno nunca tampoco se puede poner la ropa de otra persona, porque eso tiene un rastro de la energía del otro, de la mala suerte, de los problemas que tiene el otro. Usted se lo está poniendo y está cargando con todo eso ahora. La comida, también en las comidas le pueden dar una brujería. Eso es otro tema, ¿no? Cómo se manifiesta en la brujería. Objetos que aparecen, ya le decía, en la casa, en el automóvil, en el trabajo, cosas extrañas. Y a veces puede ser simplemente una figurita, un adorno. Ojo con todo eso. Porque cuando usted, si es un adorno, usted es hueco y usted lo mueve, escucha a ver si hay algo adentro. Que si hay algo adentro es que le pusieron algo ahí. O cuando usted escarbó había algo. Hay gente que debajo del colchón le ponen tierra de cementerio, debajo de la almohada le ponen tierra de cementerio. Entonces hay que tener cuidado con todas esas cosas. Yo he visto muchísimos casos de eso. Entonces, le ponen a veces pedazos de pelo también. Son pedazos de pelo de muerto. Cosas extrañas. O le dan a tomar también hueso de muerto, un ejemplo. Ahora, en una bebida. Todo lo que son bebidas oscuras. También le ponen cosas en la comida. Por eso le decía, hay que estar protegido, hay que tener cuidado con todas estas cosas para tratar de salir ileso de esas cosas, porque hay cosas que son tan fuertes que le cuesta la vida a la persona, porque es verdad que no todo el mundo tiene fuerza para eso.
No porque la persona sea brujo, diga que es brujo, que tiene fuerza para matar a otro, pero sí es verdad que hay gente que tiene fuerza y que puede matar a otra persona con una cosa que le dio, con un breve viaje, con algo que hizo. Entonces eso es serio. Hay casos que pueden costar la vida a la persona y hay cosas que eso, vuelvo a decir, conozco muchos casos así. Yo conté también un caso aquí de una mujer que estaba embarazada, un asunto, una pelea de que dos mujeres pelean por un mismo hombre. La que estaba, la que era la mujer legítima, salió embarazada, tuvo una recién nacido, un niño recién nacido, una niña. Y la otra que quería meterse en el matrimonio le hizo una brujería porque el padre era brujo. ¿Y qué pasó? Que la brujería que le hicieron, no recuerdo ahora bien si fue que le trajo así una cosa, algo de comer o de beber, no recuerdo bien cómo fue el asunto. Y la niña se le enfermó y se le murió, la bebé, por la brujería. Y todo el mundo le decía que buscase ayuda y la mujer que pensaba que todo el mundo era bueno, pues no buscó ayuda para su hija porque era inexperta también y se le murió la niña. Pero para que usted vea que aquí todo el mundo paga lo malo que hace. La mujer que le mandó a hacer la brujería con el propio padre de ella, que era brujo, a esa muchacha, acabó, no recuerdo, se acabó loca. El hombre que hizo la brujería, los mismos espíritus de él, parece que lo cogieron y el hombre se suicidó, se tiró de cabeza al mar y se mató. O sea, que acabaron muertos los dos, creo que fue. Entonces, eso también es asunto. Aquí el mal que hace cada cual, eso viene para atrás. Y a veces los propios espíritus del que hace el mal pueden venir de vuelta también a cobrarse eso con la persona. Entonces, el asunto es serio y hay que tener cuidado con todas estas cosas. Ahora, ¿cómo saber qué podemos hacer más allá de todos estos factores que yo estoy describiendo, que pueden ser muchos otros? Ojo, estos son en términos generales. ¿Cómo identificar si esto no es más que claro, ¿no? El que está pasando por todo esto, yo creo que es más que claro que tiene una brujería. Pero bueno, digamos que quiere hacer una prueba y verificar si es verdad que está la brujería o no. ¿Qué se puede hacer? Hay algo que usted puede hacer en su casa y puede chequear a ver si tiene una brujería o no. Y para eso hace falta dos cosas. Primero está una prueba que es súper fácil, que es un vaso de agua. Usted coge un vaso de agua, lo pone debajo de la cama donde usted duerme o lo puede poner detrás de la puerta de su casa. Lo ideal es que lo ponga debajo de la cama donde usted duerme. Y al otro día chequee, verifique ese vaso. Si el vaso está lleno de burbujas, como muy lleno, muy lleno de burbujas, significa que hay, obviamente, hay presencias ahí no muy buenas. Si el vaso tiene, no sé, 2 o 3 burbujitas, eso no significa nada. Entonces, entre más burbujas tenga y más feo se ponga el agua, porque el agua se puede poner hasta fea, turbia, negra, sucia, o sea, es algo increíble. Pero así pasa, entre más fuerte sea lo que tiene la persona, pues ahí le está diciendo que hay una energía mala, que hay una brujería y que tiene que buscar ayuda. Ese es un método para verificar. Otro método para verificar si usted le han hecho una brujería o no, es que usted va a coger un huevo y otra vez un vaso de agua. Coge el huevo con la mano izquierda y usted lo va a pasar por todo su cuerpo, por toda la piel, por el pelo, por los brazos, por todo el cuerpo, los pies completos. Después que lo pasó y como limpiándose todo su cuerpo, usted va a coger el huevo, lo rompe, abre y lo echa en el vaso de agua. Según lo que ocurra ahí, le va a decir si hay una brujería o no. Por ejemplo, si aquí el consejo que traen los sabios es que se cree que si la yema se queda en el fondo, se forman burbujas o formas extrañas, entonces hay una brujería, o sea, la yema. También puede ser que usted vea que en el agua la clara empieza a ser como espigas, como flechas, como puntas así, empiezan a poner fe y tienen como puntas así. Eso también está indicando que hay una energía mala. Se ponen burbujas, el agua se puede poner todo negro, el huevo se puede salir negro. Cuando usted abre, en vez de que la clara sea blanca, puede salir negra o gris. Esas son señales de que hay una brujería ahí, por ejemplo. Y cuando usted lo echa en el agua, se hacen espigas así, como fueran puntas de flechas así colgando del vaso. Es una cosa increíble. Eso le está diciendo a la persona que hay una brujería. ¿Por qué? Porque el huevo lo que hizo fue como un rayo X, como la placa que le hacen a la persona a ver si tiene un brazo malo, una pierna partida. La placa lo que reveló lo que ya estaba. Bueno, el huevo lo que hizo fue, como usted, es como pasar un rayo X, ¿no? Cogió y lo absorbió su energía, la que usted tiene en ese momento, y cuando la puso en el agua,
la reveló, como quien revela una placa, un rayo X. Le mostró lo que había, la energía que usted tiene en ese momento. Y le está indicando, si se pone así de feo, pues efectivamente tiene una brujería. Si el agua no, pues no ocurre nada de eso, simplemente se queda flotando y no está normal, no hay nada feo ahí, pues no hay nada. Pero si ocurre como estamos hablando, pues obvio de que ahí hay pues una energía muy mala, hay que buscar ayuda, hay que ver qué es lo que es, qué ayuda se puede buscar. Si una persona no le puede ayudar, busque a otros maestros. No todo el mundo, vuelvo a decir, no todo el mundo tiene el poder para todas las cosas, no. Hay personas que tienen un don que Dios le ha dado, que tienen, por ejemplo, la capacidad de curar, pero hay otros que la fuerza que tienen es de romper una brujería, pero no de curar, o viceversa. Entonces, cada cual tiene muchos los dones diferentes. Usted tiene que buscar la ayuda de que usted necesite. No se detenga y busque esa ayuda que hay que buscar, les decía, la solución en ese momento. Nunca rendirse. Nunca rendirse. Hay que buscar en todos sitios hasta que haya una solución a eso. Y hay veces que lamentablemente ahí la persona puede estar batallando con eso por meses o años. Y al cabo de unos meses o al año es que se rompió eso. Y se rompió porque no se dio por vencido. Hay veces que no, hay veces que ya en, no sé, en 15 o 20 días o en 30 días ya la vida de la persona se va estabilizando y todo volviendo a la normalidad. Pero hay veces que hay personas que están batallando y batallando y batallando con eso hasta que eventualmente pueden vencerlo. Pero eso depende otra vez de la persona, de qué fue lo que le hicieron y si hay solución o no. Entonces cada caso es diferente. Por eso siempre digo que la persona tiene siempre que buscar ayuda. Lo mejor aquí es cerciorarse. Busque una persona que sabe, que le pueda diagnosticar, a ver qué es lo que tiene. Lo que yo he hablado en este vídeo es términos generales, no todos los casos son iguales. Y es imposible para mí abarcar todos los casos, porque son casos variados. Pero bueno, en términos generales, estas son una serie de indicaciones que le pueden decir a usted si le han hecho alguna brujería, alguna magia negra, cosas como esa. Eso hay que tenerlo presente. Así que bueno, espero que aquí pueda haber un grado de luz para que pueda usted tener con estos conocimientos una certeza, ¿no?, de qué es lo que le sucede si está pasando por algo como esto. Poder primero identificarlo y obviamente después de esto tiene que buscar ayuda. Porque lo que estamos hablando es cómo identificarlo, hay que buscar ayuda después. En este canal yo he compartido muchos consejos de cómo protegerse, de cómo romper esas cosas, pero siempre uno tiene que buscar la ayuda espiritual porque, vuelvo a decir, no todos los casos son iguales y no todo se soluciona de la misma manera, no es la misma medicina para todos, no, eso hay que ver el caso, qué sucede. Es como un doctor y tiene que ir y buscar a la persona que le pueda ayudar, que le puede diagnosticar y que le va a dar certeramente la solución para poder ayudarle. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por la atención. Voy ahora a pasar a responder algunas preguntas de la audiencia. Si nos da tiempo, vamos a hacer las que tore, pero llevamos ya una hora y con las preguntas no sé si nos va a dar tiempo o no. Pero bueno, vamos a tomar las preguntas de la audiencia. Algunas preguntas que ustedes han ido dejando en el chat. Lo primero es Sandra Jiménez. Bienvenidas a la membresía de la escuela, del canal. A ver. Personas saludando de diferentes partes del mundo. Ecuador, Colombia, Costa Rica. Venezuela. Dice la primera pregunta. Pregunta Aris. Dice que el mérito de Rabbi Shimshon Haim Nachman nos proteja. Amén. Saludos de la Ciudad de México. Gracias por la sadaká que has enviado. Bendiciones. La persona que está preguntando desde Brasil, que recibió un objeto, un zapato de un familiar y que le empezó a ir mal, un ex, y que ahora le dio el otro zapato, pues bueno, si ya el primero le dio malo, no coja el segundo. No coja el segundo porque si usted sabe que viene por el objeto, pues no lo coja. No coja ese tipo de objetos. ¿Qué debe hacer con el otro? Pues sencillamente puede cogerlo y o los bota o salga afuera y haga una oración
Lea el Salmo 121, el 133 y pégale candela a eso. Y deshágase de eso de su casa y bótelo. Dice, cada rezo de Shema Israel, a mí me pasa algo raro. Cada vez que rezo el Shema Israel tengo pesadillas. Bueno, lo que puede pasar ahí es sencillamente de que el Shema Israel es un rezo que hay dos cosas. Primero, que el rezo, cuando uno hace ciertos rezos, se intensifican los ataques espirituales. Entonces hay gente que dice, pero ¿cómo es posible? Estoy haciendo los salmos y cómo es que se intensificó el ataque. Entre más me apego a lo espiritual, más problemas vienen. Claro, precisamente porque eso es lo que van a hacer esas energías. Porque ellos van a hacer que cuando ven que usted se está pegando a lo espiritual, van a aumentar la presión. Es como una batalla. Cuando ven que llegan los refuerzos, ¿qué hace el enemigo? Pone todas sus tropas. Entonces, hay gente que me dice, no, es que desde que estoy haciendo un rezo, o desde que hago el Shema, o desde que hice la Navecoa, o desde que hago los salmos, me vienen problemas. Claro, porque es que las energías negativas van a intensificar. Pero el problema, ¿dónde está? En que usted está pensando que el problema está viniendo de un rezo, que el rezo lo que va a ayudarlo, y usted está pensando que es ese rezo. Y no es el rezo. Algo más hay ahí que usted tiene que verificar a ver qué es lo que está causándole ese problema. Eso es para aclarar ese punto. Cuando uno se apega a lo espiritual, más situaciones le van a venir para bajarlo y que usted no pueda levantarse. Tenga la seguridad de eso. Pero el error de la persona está en pensar que el problema le vino o que el problema está porque está haciendo los salmos, porque está haciendo el Shema o la que todo. No, el problema ya es la situación, lo que está ahí es revelando. Es igual cuando van a hacer un exorcismo. Usted ve a una persona que está poseída y primero usted ve a la persona y es normal. Usted puede conversar con esa persona y ella es muy cordial. No pasa nada. Empiece a rezarle unos salmos, a hacerle unos rezos y para que usted vea que esa persona que estaba de lo más tranquilita y muy normal y que no parecía que tenía nada, se convierte como una fiera y es otra persona. O sea, el rezo sacó lo que ya estaba ahí. Entonces, cuando uno hace ciertos rezos y le salen dolores de cabeza, le sale esto, es porque hay algo ahí. El rezo lo que está sacudiendo y desprendiendo eso y se está pegando para no zafarse. Entonces, ojo con eso. Yo no creo que es el Shema lo que esté causando pesadillas. Hay que chequear ahí a ver qué otra cosa hay. Lo que está ocurriendo es lo que le digo. Cuando ven que viene la ayuda espiritual, más se pueden intensificar las cosas para que usted deje precisamente y tener a la persona. Es igual en el exorcismo. Usted le hace un rezo y ¿qué dice el poseído? Ya, yo me voy a ir, ya, yo voy, todo está bien, ya. Y usted para de hacer los rezos y cree que se fue el espíritu. Y al otro día o al rato vuelve otra vez. O sea, es mentira, es engañoso. ¿Por qué? Porque sabe, cuando usted está rezando, más bateo y más fuego le está dando. Entonces, sencillamente no puede detenerse. Pero sencillamente el Shema Israel no puede dar pesadilla, es imposible. Algo más hay ahí que usted tiene que verificar. Dice, otra persona pregunta. Bueno, una persona aquí cuenta un testimonio, un niño de 11 años. Otros también están dando un testimonio de que no creían y eventualmente creyeron. ¿Cómo protegerse del mal de ojo? Bueno, ya he hablado mucho sobre ese tema en el canal. Vuelvo a decir, cada caso hay que verlo, a ver qué es lo que pasa específicamente, a ver si es verdad que lo que tiene es un mal de ojo o lo que tiene es una brujería o es otra cosa. Y todo esto es descartando también que haya problemas médicos, psicológicos que también se pueden dar, esquizofrenia. Todo eso también hay que verlo. Entonces, todo esto es descartando el tema médico, porque la persona también lo primero que tiene que ir, si tiene una enfermedad o depresión o cosas extrañas, o tiene que ir al médico. Tiene que ir al psicólogo, tiene que ir al psiquiatra, tiene que ir al doctor a ver qué es la enfermedad que tiene. Si el médico descarta y no ve nada, bueno, pues hay que buscar la ayuda espiritual. Pero lo primero es buscar la ayuda médica. No puede ir automáticamente y pensar, no, hay que buscar la ayuda de los médicos. Si ve que no hay ahí, entonces se busca la ayuda espiritual. Cuando ya ve que no hay solución, que es algo extraño, bueno, hay que buscar la ayuda médica. En el caso del Ainara, del mal de ojo, pues hay muchas formas de protegerse, como yo decía ahorita. La letra Hei, que también es una protección contra brujería. También están los amuletos de protección espiritual, las cameot, que tienen nombres de Dios, de ángeles, contra el mal de ojo, por ejemplo, o contra brujerías.
los tazones también cabalísticos, los rezos, por ejemplo, el Salmo 121, Salmo 133, Salmo número 20, Ana Becoa. Ketoret es un rezo que sirve contra brujerías, contra el mal de ojo, contra bloqueos espirituales. La Ketoret, eso rompe todo, eso es abriendo. Pero también hay que tener claro de algo. Hay gente que piensa que porque hizo una vez la Ketoret o hizo un salmo hoy, ya resolví. No, señores. Usted tiene que hacer su trabajo espiritual. No crea que es una batalla espiritual hasta despegar a que eso que está causándole un problema. Pero si usted no tiene fuerte, no está fuerte espiritual y piensa que con un rezo ya usted resolvió, no, a veces es una batalla espiritual hasta poder liberar a esa persona o que usted pueda levantarse y romper eso que está causándole un problema. Pero no piense que porque usted hizo un rezo hoy, ya, ¿no? A veces que eso tiene que estar días y días y meses hasta que por fin se pone de pie, por lo que no puede es rendirse. Y hay personas que piensan, no, hice la Ketoret y no me funcionó. Digo, ¿cuántas veces la hizo? No, la hice una vez y ya no me acordé más. Entonces, la Ketoret es un arma, es una espada en la mano de defensa espiritual para romper bloqueos, romper brujería, mal de ojo, abrir las puertas a la prosperidad. Pero eso tiene que aferrarse uno cada día al rezo, a la tefilá. Ketoret por la mañana, Ketoret por la tarde, todos los días. Eso es una batalla espiritual, pero no puede uno andar con mano floja, hay que poner firmeza, fuerza espiritual. Y si al principio no tiene fuerza, no importa, haga lo que usted pueda y como si tiene que obligarse poco a poco hasta que coja el hábito. Eso es entrenamiento. Aquí nadie nace con ya que es una potencia espiritual, a no ser que sea un alma muy elevada de otras vidas. Bueno, está bien, desde el niño quizás tiene una tendencia tal, eso también existe. Pero aquí normalmente eso es entrenamiento, con los años que uno coge una disciplina y esa fuerza de un rezo que es ahí constante, firme en su camino espiritual, en su destreza espiritual. Y eso no es todo el tiempo. Y en el día que usted afloje y deje de hacer su rezo, tenga la seguridad que se cae con todo, se le derrumba todo. ¿Por qué? Porque el rezo espiritual, eso hay que mantenerlo. Hay momentos en que ahí baja y vuelve uno a levantarse y darle, y así es toda la vida. El secreto de la vida no es tan como mucha gente piensa, que es llegar a un grado espiritual y ahí ya, llegué. Eso no existe, porque de ahí también se cae uno. Pero el error, ¿dónde está de la persona? Que se confía cuando subió, a donde él cree que subió. Pero bueno, se confía ahí y cuando cae, piensa que ya, bueno, que no puede levantarse más. No, ni se confía arriba ni abajo. Sepa que la vida es constante. A veces subimos, bajamos, es constantemente, sube y baja, vamos, no rendirse. Eso es como un ring de boxeo. A veces nos dan un gancho, a veces nos dan un golpe, pero también nosotros damos. Y a veces estamos cansados y volvemos, pero la vida es un ring. El que crea que nació en este mundo y que en este mundo no va a pasar nada y que todo va a ser color de rosa y que yo creo en Dios y todo me va a ir bien, está equivocado. En esta vida, desde que nacimos hasta que morimos, estamos en un ring de boxeo, en una pelea. Y lo que no podemos hacer es tirar la toalla. Nunca, como decía Rabbi Nachman de Breslev, nunca se puede tirar la toalla ni no. Está cansado, bueno, recupérese un rato, un día y al otro día arriba, con fuerza y buscando. No se puede levantar para orar, bueno, pues rece desde la cama. No puede moverse de ahí, no sé, caminando en el autobús, donde sea. Usted puede rezar con el pensamiento. El punto es estar conectado. Pero no crea que porque ya yo hice un rezo y estoy protegido y ya mañana no tengo que protegerme ni tengo que rezar. Bueno, pues mañana vuelve el problema. Porque las energías funcionan que uno las llama, vienen, pero también vuelven. Todo funciona así. Expansión, contracción. Entonces, así es todo. Hasta el último día nacimos como nacimos realmente y hasta que no abandonemos este mundo, no se acaba la prueba que estamos todos pasando, porque todos estamos pasando una prueba, un refinamiento. Lo que no se puede hacer es rendirse ni desesperarse. Si hoy perdió la batalla, tranquilo, descanse y al otro día empieza a recobrar fuerza. Una batalla no significa que perdió la guerra. Entonces hay gente que se derrumban porque bueno, que yo no se derrumbe, coja ánimo y coja fuerza y rodéese de personas que le den ánimo, que le den fuerza, que lo motiven. Si anda con amigos, con gente que lo que hace es tumbarlo y derrumbarlo, apártese de esa gente. Eso no son buenas amistades. Tienen que buscar también amistades de personas que lo van a levantar espiritualmente. Eso es muy importante. Entonces, ¿cómo protegerse de estas cosas? Como les decía, Ketoret, fundamental. Ana Becoa, fundamental. Salmo 121, Salmo 133, Salmo número 20.
Hay después otras protecciones, como decía, que son necesarias, como pueden ser las cameot, los amuletos pues, cabalísticos, o los tazones cabalísticos, o las mezuzá en la entrada de la puerta de la casa, u otras tantas. Hay muchas maneras de protegerse, o la mano de la letra Hey colgando. Hay muchas formas de protegerse. Vamos a tomar otra pregunta. Bueno, algunas personas contando su testimonio también, que pasaron por una esquina, que sintieron esas energías. Personas que cuentan lo que le ponían a los bebés, una piedra de azabache, dice esta persona. Cada cultura tiene sus métodos, su tradición, y cada método es respetable desde su tradición. Dice Aris, dice que las enseñanzas del Zera Shimshon se sigan difundiendo por todo el mundo y el mérito de Rabbi Shimshon Haim Nachmani nos proteja. Amén, que así sea. ¿Por qué Dios da permiso para una brujería? Sencillamente, hay veces que la misma persona es la que ya ha abierto la puerta. Entonces, a veces que Dios no tiene que dar ningún permiso, que ya, la persona ya abrió la puerta. En otros casos, sencillamente, eso tiene también que ver con vidas pasadas. Hay espíritus que pueden venir a causar un problema a una persona, pero es porque en una vida pasada esta persona le hizo algo y ese espíritu viene ahora a cobrarse. Hay un concepto que se llama midá keneged midá. O sea, medida por medida. Lo que usted hace, usted lo recoge. En esta vida o en la otra, pero en algún momento le llega. Entonces, nada aquí llega por casualidad. Muchas veces a una persona le puede llegar una brujería o le puede llegar un tema de espíritu, de demonio, cosas como esas, porque esa persona puede ser que haya sido atea, no creía. Y ahora cuando le pasó esto, ahora sí cree. Pues bueno, si no le hubiera pasado esto, no hubiera tenido la fe de saber que existe algo más en el mundo espiritual. Otros pueden darse casos, como le decía, que sencillamente tienen que ver con vidas pasadas y vienen espíritus y causan situaciones porque quieren de alguna manera, ¿no?, que se haga justicia. Y la persona como no se acuerda qué fue lo que hizo, pero así sucede. También vienen esos espíritus. Entonces hay derecho legal, porque aquí todo se hace por como un juicio. Es como un juicio que le hacen a la persona. Le dicen, ¿hay causa legal para proceder? ¿Sí o no? Sí, tal. ¿Hay o no hay? Tal. Si una persona, como digo, abrió la puerta automáticamente, gente que todo el tiempo está, como siempre digo, maldiciendo, peleando, son abusadores, borrachos, golpean a la mujer, golpean al marido, a los hijos, son terribles. Esa persona automáticamente ya es presa fácil, o sea, la puerta está abierta ahí para que llegue cualquier cosa. Entonces, cuando yo digo o los sabios explican que Dios da permiso, lo que significa es que eso, se le van a hacer algo a alguien, sube eso al mundo espiritual, es como un tribunal. Y bien, fulano quiere poner una causa contra fulano. Ahí se procede o no. Pesan las acciones y dicen, sí, mira, porque está haciendo esto, esto y esto, o porque pasó esto en otra vida, aunque la persona, como digo, no se acuerda. O porque esto le va a hacer para que la persona coja fe y que sepa que existe un creador, no lo sé. Por eso que digo siempre, cada caso es diferente. Nada es casualidad. El error, ¿dónde está? En pensar, como digo, uno se confía muchas veces. Digo, no me va a pasar nada. Cuando uno se confía, entra el orgullo, la altanería. Yo sí estoy fuerte, yo sí derroto a quien sea. Muy bien, vamos a ver si usted derrota a quien sea. Le van a enviar para allá un espíritu, un muerto, un demonio, a ver si es verdad. ¿Para qué? Para que aprenda la lección de la humildad también. Entonces, el mundo espiritual es muy profundo. No se puede realmente evaluar todos los casos porque hay cosas que uno no sabe. Hay cosas que uno ignora. Y realmente nadie puede decir que puede saber todas las circunstancias y todos los casos de cuando le llega a una brujería o cuando alguien muere por una brujería incluso. Uno no sabe qué es lo que hay ahí. Los pactos que puede haber hecho esa misma persona, por ejemplo, en otras vidas, con esos mismos espíritus que ahora le costó la vida. Quizás en otra vida pertenecía a esa religión, juró que por tantas vidas iba a estar comprometido con eso. Y en esta nació y ya dijo, no quiso saber más nada, pues le puede costar la vida. Aquí todo camina en el marco legal. Y así es en el mundo espiritual, pero es profundísimo, profundísimo. No se pueden saber todos los casos porque les decía, cada caso es diferente. Pero en términos generales diríamos que estas son algunas causas de por qué se permiten o cómo llegan esas brujerías, cómo pueden entrar. Muchas veces le digo, la persona misma es la que abre la puerta,
porque no sabe estos temas, juega con estos conocimientos. Ya hemos hablado anteriormente del juego de la copa o el juego de querer jugar a muchas cosas que la persona está haciéndose vulnerable a esto mismo. Y muchas veces, ya he explicado, que el mal a veces viene porque también gente empieza a jugar con llamando a los ángeles y llamando, yo soy amigo de Metatron, yo soy amigo de Gabriel, no sé qué. Créase que usted es amigo de Metatron y de Gabriel. Esos son ángeles de fuego que no hay quien se le acerque de repente y viene cualquiera, y eso es como quien se quiere acercar a un presidente o un ministro. Esos mismos ángeles tienen otros que los protegen, son seres de un poder muy grande. Y aunque no quieran ellos hacer lo malo, diríamos, quien se acerca al fuego se quema. Entonces, también se han dado casos de personas que le han costado la vida porque sencillamente han estado entrando en un área, como digo, ¿no? Una zona que no le corresponde. No, la gente tiene una idea equivocada de lo que son los ángeles también, porque tristemente, otra vez, en el mundo de Occidente, en el mundo cristiano específicamente, porque en el mundo judío esto no existe, ni en el mundo islámico tampoco, de que los ángeles, por ejemplo, piensan que son seres de angelitos, niñitos con alas y cariñosos y que siempre nos aman, y que esos son inventos que hizo la Iglesia Católica y después los escultores y pintaban todo eso así, pero los ángeles no son niños chiquiticos indefensos con alas, amorosos, como eso viene del mundo griego, de Eros, Cupido, que era un chiquitito con alas, y los cristianos lo reciclaron y pues dicen que son los ángeles, pero eso viene del paganismo. Los ángeles no son niñitos indefensos, los ángeles son criaturas superpoderosas, de fuego, de un gran rigor, y que se acerque que no estaba muy claro, le puede costar la vida. Como como le dijo Dios a Josué, le dijo, te voy a enviar mi ángel, pero cuídate de obedecer porque ese no cae en cuento, ese saca la espada y te lleva fácil, no importa que sea Josué o quien sea. Entonces, los ángeles en la Biblia no son para nada. Lea en la Biblia a ver dónde aparece esa historia de que somos amiguitos de los ángeles y los ángeles del cariño. ¿Dónde está eso en el texto bíblico? Se dice que cuando se aparecían a los profetas temblaban y caían de rodillas. Cada vez que uno lee las historias de Isaías, Daniel, Ezequiel, temblaban de miedo y caían de rodillas cuando veían un ángel, nada más la presencia. Entonces yo no sé, esas ideas, y vuelvo a decir, eso en el mundo judío no está ni en el mundo islámico, está en el mundo cristiano. Esas ideas de que los ángeles son niñitos con alas y que ellos nos aman y que nos quieren. Los ángeles no entienden de eso. Los ángeles son como soldados. Eso cumplen la voluntad divina y cuando llegan a la tierra tiembla, hay ruido. Es como está en el texto bíblico. Eso es pavoroso, miedo, temblor. Caen de rodillas los profetas. Entonces hay que tener cuidado con eso porque no es que solamente los demonios o que no. La gente que entra a jugar con ángeles, a llamar ángeles y todas esas cosas, en algún momento le puede eso disparar de vuelta. Así que tener cuidado también con esas cosas porque le puede costar la vida. Ahí está el relato en el texto bíblico, un ángel que dio muerte a 185,000 soldados en una noche. No hay ni un relato que aparezca eso de que los ángeles son nuestros amiguitos y vamos a jugar y llamarlo. Y eso no está en el texto bíblico. Los ángeles amorosos, eso no existe de ángeles amorosos. Los ángeles, créanse con eso de amorosos, sacan la espada, por supuesto, una metáfora para ilustrar que tienen fuerza, que tienen poder, que pueden cortarte la vida. Entonces, los ángeles son seres de respeto, fuerzas espirituales que están sosteniendo el poder, la majestad divina. Y hay que andar con mucho cuidado con esos ángeles, porque en la Cábala se habla mucho también de los ángeles que, vuelvo a decir, son seres de respeto, no como la gente en Occidente los piensa que son esos seres indefensos y nuestros amiguitos por la noche que nos vienen a proteger. Cuando un ángel llega a proteger a una persona, eso es un ser, lo que han visto, hay quien ha tenido visiones de los ángeles y hay, como están en la Biblia, en el texto bíblico, que son seres que llegan hasta arriba, hasta el techo, fuertes, altos, fuerzas de energía, masas de energía. Eso es una santidad tan grande que la santidad puede matar. Porque cuando uno no tiene la pureza suficiente para estar frente a esa presencia, nos fulminan. No porque sea malo, es que sencillamente no estamos no está la capacidad para estar frente a esos seres. Entonces no es que solamente la gente cree, no, los demonios no. Cuidado con eso también, con el tema de los ángeles. El tema es serio.
En la Biblia siempre, cuando se habla de Dios es con respeto, cuando se habla de los ángeles con respeto, pero la gente no sé cómo inventa todas esas leyendas y no sé de dónde salen todas esas cosas. Bueno, sí sé, ya lo acabo de decir, ¿no? Eso viene del mundo griego, del paganismo griego, que Eros, el hijo de Afrodita, y Cupido, el famoso Cupido, era un niñito chiquitico, gordito, con alas. Es la misma imagen que reciclaron en el cristianismo, como, y lo pusieron como que son los ángeles, y así han reciclado muchas cosas. Dice nuevamente Aris, en agradecimiento a Hashem por un año más de vida. Todas las bendiciones. Muchísimas gracias por la sadaká que ha enviado. Gracias por los apoyos a la difusión de la Kabbalah. A ver, otras preguntas de la audiencia. Sofía Wilson. Bueno, no veo preguntas, solamente pone sadaká. Muchísimas gracias. Alberto Joaquín, Dios bendiga a Israel, mis hijos y a su mujer en el Shabbat. Amén, que así sea. Las personas que dicen que si en el campo, donde viven en el campo, que sí siempre como seres, es cierto, en el campo se manifiestan más el tema de los espíritus, demonios, seres extraños, porque ellos habitan mayormente en casas abandonadas, en bosques, es donde se manifiestan muchos seres. En los bosques viven muchos seres, todos, buenos y malos. Ahí está todo el mundo. Hay muchos secretos ahí. En los árboles, en las plantas, en la tierra, en un río, en un arroyo. En todos esos lugares hay energías. En las piedras, en los árboles. El que sabe, sabe cómo contactar y encontrar eso. El que no sabe, pues no sabe, no se da cuenta. Pero todo está vivo. Todo está vivo. Y todo tiene una energía y cada energía es diferente. Hay personas que están contando su experiencia también, que tuvieron experiencias de plagas, de bichos, de ratones, de cosas extrañas. A ver. Bueno, hay muchas preguntas acá. Voy a tomar dos preguntas más y con esto vamos a ir cerrando la transmisión del día de hoy. Saludos de Venezuela, los hermanos venezolanos también. Nuestro apoyo, nuestras oraciones con ustedes. Amén. La persona que está dando un testimonio de cómo Dios le cuidó, le protegió. Desde Carolina del Norte también, Estados Unidos, bendiciones. Dice, maestro, ¿qué simbolizan los meteoritos? Bueno, los meteoritos realmente pues tienen varios significados. Los meteoritos primeramente se identifican como elementos muy poderosos en el mundo espiritual. El que tenga una piedra, que se pueden hacer literalmente muchas cosas, el que sabe cómo utilizar eso para protección, para curación, para resolver muchas cosas, porque eso tiene una energía, que ya eso viene con esa piedra. Y hay veces que usted toca esa piedra y le coge la corriente, la electricidad, tiene una energía, una electricidad. En el mundo antiguo, los meteoritos se utilizaban en los cultos, en las religiones, en la adoración. Entonces había gente, por ejemplo, que adoraba a los dioses a través de una piedra de un meteorito. Por ejemplo, en el templo de Apolo en Grecia, en el lugar que está el oráculo de Apolo, en Grecia, pues había una piedra que estaba en el templo. Dicen que esa piedra era un meteorito y que se talló y que, bueno, ahí donde la gente entraba en trance se comunicaba con el dios que se manifestaba. En las culturas paganas también eso siempre ha estado también, pues la adoración a los meteoritos. En los antiguos árabes adoraban a los meteoritos y usted lo ve todavía hoy, los musulmanes, que en la Meca, ¿qué es lo que, cuando le dan vuelta a la Kaaba, qué es lo que hay? La piedra negra. ¿Y qué es la piedra negra? Un meteorito. ¿Por qué? Porque los antiguos árabes que eran paganos adoraban a esos meteoritos
En el Islam igual lo reciclaron eso y siguieron con la misma práctica. Ahora ya le dicen, no dicen que es de un dios pagano, dicen que es de Dios, ¿no? Lo han cambiado, ¿no? Dicen que es de Allah, pero eso viene de prácticas paganas y ellos la siguieron porque a la gente no se le puede quitar la religión. A la gente se le tiene que, esas religiones lo que han hecho es contarle una cosa nueva, pero le dejaron las mismas creencias, le han cambiado otra, pero siguen ahí muchas cosas. Entonces los meteoritos eran adorados en las culturas antiguas, pero realmente el que tenga una piedra de un meteorito tiene una herramienta es como una piedra natural de protección. No es malo ni nada de eso, simplemente eso es natural, eso es protección natural, porque eso tiene una energía y traerla con uno ya es una protección. Está protegido de muchas cosas, de brujerías, de malas energías, se le abren los caminos a la suerte. ¿Por qué? Porque eso tiene una energía, eso viene del espacio, eso tiene un poder natural. Eso también es algo que hay que entenderlo, de que, señores, todo está vivo y que el que tiene los conocimientos puede saber cómo ciertos objetos, no es una superstición ni es como mucha gente, eso hay un secreto en la naturaleza y hay cosas que que protegen naturalmente. Los meteoritos son una de ellas. Y por eso les digo, había quien los adoraba y representaba a sus dioses ahí y es una energía grande que tiene esa piedra. ¿Cómo saber si un ser querido ha sido afectado por un ser maligno a través de brujería y cómo ayudar? Bueno, la persona que hace esa pregunta es que llevo 1 hora y media explicando todo eso. No sé si es que usted llegó tarde a esta transmisión, pero todo este encuentro lo único que he hecho es precisamente explicar esa pregunta. Tiene usted que, cuando acabe la transmisión, pues regresar a ver el vídeo. Todo esta 1 hora y media que llevamos es 1 hora y media contando todos los puntos para saber cuándo hay una brujería. Voy a tomar la última pregunta antes de finalizar la transmisión de hoy. Dice esta persona: buenas noches, Raf. Dígame por favor si la actitud envidiosa de una persona, si es muy intensa, puede influir y dañar la prosperidad de los hijos. Bueno, ya explicamos anteriormente que una persona con su Ainara, con el mal de ojo, solamente con la mirada puede fulminar y efectivamente puede afectarle el destino, el mazal, la suerte, puede enfermar a otro y puede hasta matar a otros con la mirada. Hay personas que con la mirada te pueden fulminar. Entonces sí puede afectar. ¿Pueden robarnos el destino? No. Lo que sí pueden es como opacarlo, nublarlo, no sé cómo explicarlo. Es como que te pueden poner como muchas capas, velos, para que la persona esté en estado de confusión. Así es como opera la brujería. La persona está aturdida, confundida, no sabe qué hacer, se siente estancada, no ve salida. Entonces el destino nadie se lo roba, porque las almas están destinadas en esta vida o en otra y en todas las vidas a evolucionar, a llegar hasta el infinito, hasta el Ein Sof. Pero lo que sí pueden hacer es como nublarte el pensamiento, la conciencia. Es como quien te pone bloqueos. Pero todas las almas tarde o temprano son liberadas. Todas las almas tarde o temprano encuentran su camino a Dios. Y todas las almas, como dicen los sabios, todo el que busca ayuda, tarde o temprano le llega la ayuda. Y de arriba le envían la ayuda. Y muchas veces es tanto Dios directamente que te puede, como quien dice, extender la mano, o tus propios familiares que están fallecidos sacan la mano por ti y suben allá arriba hasta donde está Dios y dan un bateo, como decimos, y hay que escucharlo, y hacen que le vengan a ayudar a su familiar aquí en la tierra. Por eso es que uno nunca sabe, como dicen los sabios, siempre quién pudo ser el ancestro. Si usted no sabe quién es su ancestro, pues bueno, siempre hay que confiar que puede ser que tengan un ancestro muy elevado espiritualmente. Y por eso nosotros siempre digo, no hay un rezo judío que no comience siempre pidiendo la bendición a los ancestros. Y cuando comienza la Shemonés, la Tefilá, siempre decimos en el mérito de Abraham, de Isaac y Jacob. ¿Quiénes son ellos? Ancestros que están muertos y que están vivos, mejor dicho, porque los adikim no mueren. Ninguno nos morimos, todos trascendemos, evolucionamos, ¿no? Pero bueno, que se entienda que los familiares también pueden interceder por uno. Bueno, con esto vamos cerrando la transmisión del día de hoy. Gracias a todos los que se han conectado. Recordarles que el próximo jueves vamos a tener nuestro próximo encuentro. No sé si quizás continuar con este tema o sencillamente
abordar otro tema, porque también ya he hablado mucho sobre este tema ya en este canal. Usted puede buscar los vídeos que he hecho, hay playlists completa de vídeos sobre el tema de muertos, de espíritus, de brujería, de demonios, de ángeles, que puede pasarse horas y horas viendo todos los videos que yo he hecho. En mi escuela online, en mi página web, joelbenjavi.org, hay cursos completos de clases y horas de clases. Por ejemplo, hay un curso completo sobre el exorcismo, que básicamente es todo explicando el mundo de los espíritus, el mundo de los demonios, todo eso, todo cómo funciona eso, la brujería, cómo protegerte, todo eso está ahí también. El mundo de los ángeles. En la escuela online están esos cursos y en el canal gratuitamente. Vamos a ver qué tema tenemos para los jueves, tema sorpresa. Gracias a todos los que se han conectado, muchísimas bendiciones a todos, que a Kadosh Baruj Hu les bendiga mucho. Gracias a las personas también que han estado enviando donaciones de acá en apoyo a mis estudios, a la difusión de vídeos como estos gratuitamente para todas las personas que quieran aprender. Así que gracias a los que han estado enviando la Sadaka, muchas bendiciones a todos. La gente también que a veces me escribe, que me pide rezos, que envía Sadaka, que pide ciertas oraciones, pues que sepan que todos esos rezos llegan y que obviamente a veces es imposible responderle a todos porque son cientos de personas todos los días, humanamente imposible, pero que sepan que sus peticiones son recibidas y que son atendidas con el favor y la bendición divina. Que Hashem les bendiga mucho, también nuestras oraciones y nuestro apoyo a los hermanos de Venezuela en estos momentos tan difíciles. Una vez lo enfatizo, tenerlo en nuestras oraciones, en nuestras plegarias. Que Hashem les bendiga mucho. Almas gemelas, dice alguien. Bueno, a lo mejor quizás tocaremos ese, puede ser, ese es un tema para el jueves. No lo sé, vamos a ver. Muy interesante ese tema. Gracias a todos por la atención. Que Hashem les bendiga mucho. Shalom a todos.